Amén, amén. Bendito sea el Señor, creador del cielo y de la tierra. Amén. Y su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo, el Salvador de las almas y el Espíritu Santo de Dios. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo ser, un solo Dios. Voy a cantar el mensaje, la canción que se llama o se titula Les prometen libertad. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra. Les prometen libertad en Jesús el Salvador, pero empiezan a enseñar sus doctrinas del error, que no deben de guardar mandamientos del Señor, que en la fe deben vivir, pero no en la religión, que no deben de guardar mandamientos de Jesús, que se pueden divertir en los juegos del fútbol, que se pueden distraer en novelas de ficción, que se pueden divertir en los viajes de placer, amando la vanidad de este mundo material. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra. Les prometen libertad en Jesús el Salvador, pero empiezan a enseñar sus doctrinas del error, que no deben de guardar mandamientos del Señor, que en la fe deben vivir, pero no en la religión, que no deben de guardar mandamientos de Jesús, que se pueden divertir en los juegos del fútbol, que se pueden distraer en novelas de ficción, que se pueden divertir en los viajes de placer, amando la vanidad de este mundo material. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra. Les prometen libertad en Jesús el Salvador, pero empiezan a enseñar sus doctrinas del error, que no deben de guardar mandamientos del Señor, que en la fe deben vivir, pero no en la religión, que no deben de guardar mandamientos de Jesús, que se pueden divertir en los juegos del fútbol, que se pueden distraer en novelas de ficción, que se pueden divertir en los viajes del placer, amando la vanidad de este mundo material. La ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra. Amén, bendito sea el Señor, amén. Así que pues les prometen libertad, pero con esas doctrinas del error que ellos enseñan, pues los hacen merecedor del infierno. Amén, porque pues les dicen y les enseñan de que ya pues no deben de guardar los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jesucristo, que son los mismos. Amén, que no deben ya de vivir en la religión. Amén, religión pues se refiere a guardar los mandamientos. Ellos enseñan que sí deben de vivir en la fe, pero no que deben de guardar mandamientos. Y religión es pues guardar mandamientos, vivir, amén, obedeciendo a Dios. Ahí Judas lo dijo, amén, que pues ser religioso es hacer buenas obras, amén. La fe y la religión en Jesucristo
amén, pues debemos nosotros, pues, de vivir en ello, amén, amén, porque es la fe y también las obras, que son los mandamientos de Dios, o es la fe y la religión, que son los mandamientos también de Dios, amén, amén, porque hay muchos que dicen que no, que ellos no son religiosos, o sea, lo que ellos quieren decir es que, pues, no guardan mandamientos, y el Señor dijo que viviéramos guardando sus mandamientos, o sea, que viviéramos en obediencia. Vivir en obediencia a Dios es guardar sus mandamientos, no nada más guardar la fe o vivir en fe en Jesucristo, sino también guardar sus mandamientos, amén. Otras por ahí dicen que ellos creen que creen en Jesucristo, que viven en la fe de Jesucristo, pero que pues no son legalistas, y pues decir eso es de que ellos viven nada más en la fe, pero no obedecen los mandamientos de Dios, porque pues lo legal, amén, que debemos nosotros de hacer son los mandamientos de Dios. Ese es, amén, pues el yugo que Dios, amén, pues nos pone, que son sus mandamientos, amén. Y pues sus mandamientos, como dice Juan, no son gravosos para los que tienen el Espíritu de Dios. Amén. Así que todos esos que andan enseñando que nada más la fe y que no guarden los mandamientos, pues todos esos están tibios. Amén. Están pues caídos en esas malas enseñanzas, malas doctrinas de que ya no deben de guardar mandamientos. Amén. Y pues todos los que estén en esa posición, en esa tibieza, pues no van a entrar al reino de los cielos. Jesucristo lo dijo ahí, lo enseñó, amén. Que pues teníamos que superar aún a los maestros de la ley, amén, en vivir como Dios manda, porque los fariseos, amén, los escribas en ese tiempo cuando el Señor vino, pues ellos no obedecían los mandamientos de Dios, sino que ellos pusieron sus mandamientos. Amén, ellos tenían sus mandamientos y con sus mandamientos abrogaban la ley de Dios o los mandamientos de Dios. Pero Jesús nunca dijo que no guardáramos sus mandamientos. Al contrario, que los guardáramos. Amén, y tenemos que guardar, ese es el yugo. Así como dice el Señor, como dijo el Señor Jesucristo, mi yugo es ligero. No es de que no tengamos ningún yugo, tenemos ese yugo de Dios, de Jesucristo, que son sus mandamientos. Acuérdense que el Señor dijo que el que no guardara sus mandamientos no lo ama. Amén. Y así lo dice también Juan allá en sus cartas. Amén, que el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Amén, así que mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, empieza a obedecer los mandamientos de Dios. Ahí están los mandamientos de Dios, amén, en su palabra. Ahí búscalos en Éxodo, amén. Ahora, hay muchos que dicen, no, pues que ya abrogó los mandamientos, que ya no debemos de guardar. No, el Señor no dijo que no guardáramos sus mandamientos, que no guardáramos ya pues los mandamientos o las leyes ceremoniales, que esa es otra cosa. Amén. Esas leyes ceremoniales era de comer pues alimentos kosher o alimentos limpios que Dios pues decía que comiéramos o que comieran, porque pues eran animales limpios y animales impuros. Amén, pero eso consistía en pues el ritual que se hacía, amén, o las ceremonias que se hacían, porque en ese tiempo pues el Señor con la sangre de los animales pues limpiaba el cuerpo, amén. El Señor, amén, pues puso sus leyes para que tuvieran limpios del cuerpo,
ceremonialmente limpios del cuerpo. Amén, por eso eran los sacrificios de animales, bien lo dice Pablo ahí en sus cartas. Amén, que la sangre de los toros, de los machos cabríos, de los animales que ellos sacrificaban, pues esa sangre lo que hacía es limpiar el cuerpo. Amén, ceremonialmente. Amén, purificar el cuerpo, pero no la conciencia, que solamente a través de la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo, nos limpia la conciencia, no más el cuerpo. Y también las otras leyes ceremoniales de la ceniza de la vaca, de lavarse las manos, amén, de la purificación que se hacía cada vez que entraban al templo, pues esas eran leyes ceremoniales que tenían que hacerlas en ese tiempo. Ahora, en Jesucristo, pues ya no debemos de guardar esas leyes ceremoniales, pero sí las que son para vivir una vida justa. Amén, una vida santa. Amén, como pues no matarás. Amén, al inocente no matarás. Amén. Y también pues todas esas leyes de no jurar en falso, agarrar el nombre en falso del Señor para jurar y no cumplir, no cometer adulterio, idolatría, ni tampoco codiciar los bienes ajenos. Amén, no cometer pues adulterio. Amén, incesto, esas leyes de matrimonio también todavía, amén, son vigentes, amén. Y todas esas leyes que salen ahí, amén, que ahí están en Éxodo 20. Y también allá en Deuteronomio también salen, amén, sus mandamientos, amén. Y aún en toda la palabra de Dios hay mandamientos, amén, mandamientos que son para vivir una vida justa, amando a Dios y amando al prójimo. Amén. Pablo ahí lo enseña. Amén. También. Amén. Que a poco el que ama al prójimo le miente. A poco el que ama al prójimo le engaña. A poco el que ama a su prójimo le roba. Amén. Todas esas leyes son, amén, o mandamientos de la ley de Dios son para vivir una vida justa. Amén. Amén. Y también, amén, pues ser como Él es, amén, porque Él es santo, amén. Y pues el Señor dijo que nosotros también fuéramos santos. ¿Y cómo podemos vivir como Él? Pues guardando sus mandamientos, sus decretos, amén. Y te lo vuelvo a repetir, ya las leyes ceremoniales no, amén. Aún pues de guardar el sábado, pues ahí, amén, pues ya también, pues ese era también, pues se refería pues al reposo que Dios da a través de Jesucristo, amén. Pero pues está bien, si tú lo quieres guardar para descanso del cuerpo, amén, puedes guardarlo también, amén, para descanso del cuerpo, no como una ceremonia de que pues tienes que hacerlo porque pues así era la ley, que pues tenías que ceremonialmente también guardar el sábado. Pues en esa forma pues ya no, pero pues sí puedes guardar el sábado en cuestión de que descanse el cuerpo, amén, amén. Pero si tú quieres trabajarlo para Dios, pues amén, hacer obras buenas, pues amén, amén, porque eso es lo que también enseñó el Señor Jesucristo. De eso también lo culparon, de que no guardaba el sábado. Pero no es de que no lo guardara, sino que Él hacía pues misericordia en el día sábado. Amén. Amén, porque pues los escribas, los fariseos, ellos pues pusieron sus leyes, amén, que pues invalidaban las leyes de Dios, amén, porque no más de que guardaran el sábado, sino que ellos pusieron otras leyes que no debías de hacer el sábado,
Amén. Entonces, pues ellos abrogaban la ley de Dios, pero te vuelvo a repetir, si tú quieres guardar el sábado para descansar el cuerpo, dale descanso al cuerpo, pues amén. Pero si quieres trabajarlo para Dios, amén, pues en predicar, en darle comida a los pobres, amén, en hacer una obra buena, pues amén, amén. Puedes hacerlo, puedes guardar el sábado, amén, o puedes trabajar en el día sábado. Acuérdate, nada más en descansar el cuerpo de las faenas de toda la semana. Amén. Tú que trabajas, amén, pues en esos trabajos seculares, en esas empresas, pues puedes descansar el sábado. Pero si quieres trabajarlo para Dios, pues amén. Amén, que Dios los bendiga a todos. Amén. Y así también, pues todas esas enseñanzas que estos malos obreros, que estos lobos vestidos de oveja enseñan, de que pues que puedes ir a esos juegos del fútbol. Todo eso es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque todo eso es de la idolatría. Todo eso son sacrificios que Satanás inspiró a esos hombres paganos para que le dieran sacrificio corporal. Amén. Y de ahí vienen esos juegos olímpicos, porque ellos hicieron esos juegos inspirados por el diablo para darle sacrificio a sus ídolos, que eran los dioses olímpicos. Y pues acuérdense que detrás de todos esos ídolos pues están los demonios. Amén. Y todos esos juegos que juegan los hombres y mujeres pues que no saben de Dios ni de la doctrina de Dios, que no saben ni siquiera por qué juegan esos juegos. Amén, ¿de dónde viene? Y pues andan ahí muchos hermanos pues pecando, dándose en sacrificio a los demonios en esos juegos del fútbol, del béisbol, porque todo eso lo han hecho los paganos para darle sacrificio a sus ídolos y a los demonios. Amén. Todos esos juegos son del diablo, todos esos juegos. Amén. No tiene nada que ver con Dios, de darle sacrificio o de obedecer a Dios, o de de hacer una cosa buena que Dios manda. Amén. Todos esos juegos de fútbol son anatema. Así que mi hermano, mi hermana, ya no juegues fútbol ni ningún juego de que juegan los paganos, ni nada de eso, ni las damas chinas, ni el ajedrez, porque todo eso también es brujería, es hechicería, es para atar tu mente en esas cosas. Amén, tu mente la tienes que tener para Dios, para hacer lo que Dios quiere, para hacer lo que Dios manda, para guardar sus mandamientos, para adorarlo a Él. Amén, tu mente debe estar, amén, en cosas buenas que Dios manda. Amén. En eso debe estar nuestra mente, no en dama china sin jugar, que al ajedrez y que a los videojuegos, también todo eso es pecado. Amén, todo eso es pecado, amén. Porque es pura fantasía, pura ficción. Amén. También todo eso de las películas, las novelas, todo eso viene del teatro. Y también estos paganos hicieron el teatro para dar sacrificio corporal, emocional, a sus ídolos, a los demonios. Amén. Así que mi hermano, mi hermana, arrepiéntete de andar ahí viendo todavía series de todos estos paganos, de todos estos hombres y mujeres que andan en el pecado, que le andan dando sacrificio emocional al diablo y a los demonios a través de esas películas. Porque esas películas, esas novelas, como el teatro, como esas obras de teatro, también pues están diseñadas para que tú des sacrificio emocional, para que estés ahí llorando, riéndote, todo ese sacrificio también. Amén, sacrificio a los demonios. Amén, así como cuando nosotros alabamos a Dios, a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo,
pues también lloramos, también reímos, también danzamos, también hacemos todas esas cosas en sacrificio a Él. Amén, porque es un sacrificio de labios, un sacrificio también, amén, pues también emocional, amén, a nuestro Dios. Pero estas cosas de las novelas y de las películas, pues un sacrificio también a los demonios, porque viendo novelas, viendo películas, pues la gente empieza a llorar. ¿Por qué? Porque hay el drama y todas esas cosas que ponen ahí en las películas es para que te salgan las emociones, para que tú llores, para que tú rías, para que tú hagas cualquier cosa física para darle culto al diablo. Amén. Para eso es el teatro, para eso inventaron el teatro estos paganos, inspirados por Satanás, para darle sacrificio a ellos. Amén, a sus ídolos. Amén. Así que mi hermano, mi hermana, deja de jugar fútbol, de ver películas de ficción, novelas, de los hipócritas. Aún el Señor pues no le gusta que nosotros seamos hipócritas. Amén, que seamos doble cara, doble ánimo. Amén. Eso también consiste en vivir una vida tibia. El Señor no quiere, amén, tampoco que amemos las cosas de este mundo. Amén, que vayamos a viajes de placer, a ver las cosas de este mundo. Claro que el Señor hizo muchas cosas pues bonitas, pero estos hombres y mujeres que se dedican o que van, que a viajes de placer, a ver el mar, ya eso ya consiste en que están amando las cosas de este mundo. Amén. Ya ahí pues están adorando el mar, el cielo, la luna, las estrellas, ya sea lo que ellos pues vayan a ver ahí, porque van a idolatrar las cosas, ya no más de que pasen, que vayan a algún lugar y que, bueno, gloria a Dios porque el Señor hizo todo esto, pues gloria a Dios, amén, pero no, ellos empiezan a adorar a la naturaleza, a los árboles, al mar, empiezan a adorar todas las cosas que Dios creó y ahí caen en pecado. Acuérdense que aún el Señor dijo que el que ama las cosas de este mundo es enemigo de Él. Amén. Claro que tenemos cosas en este mundo materiales, pero no hay que amar esas cosas. Amén. No hay que amarlas. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Todo eso se termina, todo eso se va. Amén. Aún si tú tienes dinero, pues haz buenas obras. Amén. Eso sí, dijo el Señor, que hiciéramos buenas obras, que hiciéramos tesoro en el cielo, haciendo buenas obras, en vez de acumular tesoro aquí en este mundo y pues idolatrarlo, porque aún dijo el Señor que en este mundo pues hay ladrones, hay polilla, hay orina, amén, y todo se destruye, todas las cosas físicas, amén. Así que mejor haz buenas obras con ese dinero que tienes ahí en el banco, ayuda al que no tiene, al huérfano, a la viuda, ayuda a los desamparados, ayuda a los enfermos, ayuda, amén, a los que no tienen que comer, amén, en el nombre de Jesucristo. Amén. Haz buenas obras con lo que tienes para que hagas tesoros en los cielos. Amén. Con lo poco que el Señor te ha bendecido, amén, pues haz buenas obras. Amén. Y no ames la vanidad de este mundo, no ames todo esto es vano, todo en la materia es vana. Amén. Así que mientras que tengas bienes materiales, pues úsalos bien. Amén. Porque todo eso se va a quedar en este mundo y aún este mundo va a ser destruido. Amén, va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra. El Señor va a destruir todo esto en los últimos tiempos. Amén. Así que no andes amando más la creación que a Dios. No andes amando a la creación. Ama a Dios. Amén, el que hizo todo. Amén, porque aún todo lo hizo para nuestro bien, para que nosotros vivamos en este mundo. Pero el Señor pues ha dicho que va a destruir toda esta tierra, este cielo, va a hacer nuevas cosas, va a hacer un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva creación, amén.
para todos los que hayan creído en Jesucristo, en su Hijo, y hayan vivido una vida santa, pues viviremos junto con Él, amén, pues en esa nueva creación, amén. Y los que no crean en Jesucristo, vivan perversamente, pues todos ellos van a estar en el lago de fuego, lejos de Dios, amén, junto con el diablo y sus ángeles, allá en el lago de fuego, recibiendo pues castigo por hacer lo malo y por no arrepentirse, ni creer en Jesucristo, ni obedecer a Dios. Ese es el pago por sus pecados, amén. Así que arrepiéntese, mi hermano, mi hermana, idólatra, tibio, arrepiéntase, levántese donde ha caído y empiece a obedecer a Dios, empiece a obedecer sus mandamientos, amén. Amén, bendito sea el Señor. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que los tibios no van a entrar en el reino de los cielos, porque están en tibieza, le dan culto al diablo ahí en el fútbol, en los videojuegos, en toda esa porquería, o en las películas, y luego según van allá a darle culto a Él. Ahí están en tibieza, están sirviendo a dos señores y están quedando mal con Dios, amén, con nuestro Padre Celestial. Así que ya deja el fútbol, amén, y todos los deportes, es un sacrificio al diablo, amén. En el nombre de Jesucristo te lo digo, para el bien de tu alma, amén. Arrepiéntete, obedece los mandamientos de Dios, obedece su palabra, que son sus mandamientos, amén. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, amén. Y sálganse de esas congregaciones que ya son, pues, definitivamente, pues, cuevas de lobos vestidos de oveja, amén. Sálganse de ahí, empiecen a obedecer a Dios. Ahí están los mandamientos en su palabra, amén. Escudriñenlos, léanlos y obedezcan, amén, bendito sea el Señor. Guarden la fe y guarden sus mandamientos de nuestro Dios, de nuestro Padre, del Señor Jesucristo, amén, porque son los mismos mandamientos. Los del Espíritu también, porque es Dios, amén, son los mismos. Del Padre son los mismos, del Hijo son los mismos, del Espíritu Santo, porque es un Dios, un solo Dios. No son distintos los mandamientos del Padre a los mandamientos de Jesucristo, a los mandamientos del Espíritu Santo, o vivir en el Espíritu. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Que Dios los bendiga. Amén.